Les habla Gabriela Araya, analista de mercados de educación y trading, en colaboración con el broker IG. Estamos a jueves 22 de agosto, ya son las 2 de la tarde en Nueva York, y hoy día nos reunimos para revisar un tema puntual que es el Brexit. Y la gran pregunta que algunos tienen, ¿cómo podría impactar esto a la libra esterlina? ¿Cómo la ha venido impactando? ¿Y qué es lo que se espera ya para los próximos meses? Queda muy poco para que el Brexit ocurra. Y eso obviamente genera incertidumbre dentro de los mercados que han estado siendo alertados por los principales miembros de política monetaria de las entidades más importantes del mundo. Así que antes de partir con la revisión, los voy a dejar como siempre para que revisen el aviso de riesgo y vuelvo de inmediato. Perfecto, espero que todos hayan podido ya revisar el aviso de riesgo, así que partimos de inmediato con lo que nos convoca hoy día y es entender un poquito el Brexit. ¿Cuáles son las principales aristas que hay que manejar para poder entender un poco el impacto que esto podría tener dentro de los mercados? Y por supuesto después irnos de lleno a evaluar los niveles técnicos que ha tenido el par libra frente al dólar norteamericano y también aprovechar de mirar un poco, por ejemplo, al euro frente a la libra esterlina, que es uno de los pares de divisas que podría volverse más volátil, dado que está expuesto tanto al impacto que pueda tener el Brexit en Reino Unido como también al impacto que pueda tener el Brexit en la Unión Europea. Así que ya visto eso, primero partamos entendiendo para aquellas personas que no habían tenido experiencia en relación a este tema y que no saben qué es lo que es el Brexit. El Brexit, para que ustedes entiendan, es un acrónimo de las palabras Gran Bretaña y obviamente de exit, que es la salida. Y este término nació en el momento en el cual se empezó a especular o a pedir que Reino Unido dejara la Unión Europea. Recuerden que la Unión Europea está compuesta por varios países, dentro de los cuales estaba incluido Reino Unido. Sin embargo, con toda esta ola de migrantes que empezaron a ingresar a Europa, Reino Unido no quería tener esa misma ola de migrantes y desde ahí empezó a nacer la idea de independizarse de la Unión Europea. A raíz de lo mismo, en el año 2013, David Cameron, que era el primer ministro británico en ese momento, prometió realizar un referéndum a nivel nacional sobre la membresía de Reino Unido en la Unión Europea. Y efectivamente se llevó a cabo ese referéndum en el año 2016, en julio del año 2016. En ese momento, los británicos votaron respecto a si permanecían dentro de la Unión Europea o dejaban la Unión Europea. Había muchas encuestas que especulaban en torno a cuál iba a ser el resultado del referéndum. En algunos momentos se entregaba mayor probabilidad de éxito o de que ganara la permanencia de Reino Unido dentro de la Unión Europea y en algunos momentos ganaba la salida de Reino Unido de la Unión Europea y finalmente cuando tuvimos la votación ganó la salida de Reino Unido de la Unión Europea, es decir, el Brexit, con un 52% de los votos. Si se fijan, la votación fue bastante pareja. En el gráfico que se muestra ahí tenemos en este caso a Escocia, que quería permanecer dentro de la Unión Europea. Teníamos también el norte de Irlanda, que también quería permanecer dentro de la Unión Europea. Recuerden que ellos comparten la frontera con la República Irlandesa y eso es lo que ha estado generando mucha complicación al Brexit, el salvaguarda de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que es lo que no ha permitido que se llegue a un acuerdo de salida entre la Unión Europea y el Brexit. Si se fijan, fue una votación bastante pareja y vuelvo a repetir que las localidades que más querían permanecer eran Escocia y, en este caso, la frontera, perdón, el territorio norirlandés y en algunos momentos también
tuvimos algunas votaciones en Londres en donde efectivamente también ganaba la permanencia, pero finalmente lo que ganó fue la salida. Si vemos la línea del tiempo del Brexit, esta era la línea de tiempo del Brexit que teníamos a principios de año, en donde se resumía un poco qué fue lo que ocurrió después de que se votó por el Brexit en ese mes de julio del año 2016. El 29 de marzo del año 2017 tuvimos la activación del artículo número 50 del Tratado de Lisboa por parte del Reino Unido, iniciando el proceso de manera formal de salida de la Unión Europea. De ahí en adelante había un plazo de 2 años como máximo para que Reino Unido dejara la Unión Europea. Es decir, el 29 de marzo del año 2019 tenía que dejar la Unión Europea, ¿ya? El 19 de junio del 2017 comenzaron todas las negociaciones respecto al Brexit. La Unión Europea fue bastante enfática en decir que no se iba a comenzar a hablar respecto a un acuerdo de la futura relación que va a existir entre Reino Unido y la Unión Europea hasta que no se llegara a un acuerdo de salida. Primero tenían que llegar a un acuerdo de salida para luego poder enfocarse en el futuro. Así llegamos a finales de diciembre del 2017 con un acuerdo temporal sobre 3 temas importantes. Todavía no había ningún acuerdo firmado, solamente se había tenido un avance en las negociaciones para poder de ahí en adelante trabajar en el acuerdo que iba a permitir tener una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea. Y este acuerdo temporal era sobre la frontera irlandesa, los costos que iba a generar este divorcio de Reino Unido de la Unión Europea y los derechos de los expatriados. Luego pasamos al año 2018. En el año 2018 se llegó a un acuerdo en marzo, 23 de marzo, a un acuerdo sobre la transición post-Brexit, es decir, la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Y eso se logró solamente porque hubo en diciembre del año anterior un acuerdo temporal sobre esos 3 temas que les acabo de mencionar, que era lo más importante para poder ya comenzar a trabajar en este acuerdo de salida y que abrió el paso para llegar al acuerdo sobre la transición que iba a ocurrir a futuro entre la relación de Reino Unido y la Unión Europea. A esto me faltó mencionar que hubo un cambio en el gobierno de Reino Unido que no es menor. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que David Cameron en el 2013 anunció que iba a generar este referéndum? Bueno, en el 2016, cuando se votó el referéndum, David Cameron todavía era el primer ministro británico. Una vez que conoció el resultado en donde ganó el Brexit y dado que él era pro Unión Europea, renunció al cargo y ahí asumió como primera ministra británica Theresa May. Y ella era la encargada de poder generar todos estos acuerdos en relación a la salida de Reino Unido de la Unión Europea y el momento en el cual se iba a llevar a cabo un acuerdo para la futura relación entre ambas economías. En octubre, que era la fecha límite que se tenía en octubre del 2018, esa era la fecha que se había determinado para poder entregar un proyecto de acuerdo que los parlamentarios británicos y europeos pudiesen votar. ¿Para qué? Para que el 29 de marzo Reino Unido abandonara la Unión Europea como estaba estipulado cuando invocaron el artículo número 50 el 29 de marzo del año 2017. Finalmente, esta votación en el Parlamento británico fue rechazada, perdón, el acuerdo o el proyecto de acuerdo que presentó Theresa May en el Parlamento británico fue rechazado en 4 oportunidades, lo que puso muy con mucha incertidumbre el futuro de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Hoy día estamos a 22 de agosto. Claramente, el 29 de marzo de este año, Reino Unido no abandonó la Unión Europea y eso no ocurrió porque Theresa May, dado que su proyecto de acuerdo había sido rechazado por los parlamentarios británicos, tuvo que pedir una prórroga para mover la fecha de salida hacia más adelante.
la Unión Europea fue súper enfática en decir y hacer y dejar y comentarles a los británicos que el acuerdo al cual ellos habían llegado con Theresa May, el acuerdo de salida, era el acuerdo que ellos iban a ejecutar y que por más que ellos votaran y pidieran extender el acuerdo, su proyecto de acuerdo no iba a cambiar, pero que sí estaban dispuestos a entregarles una prórroga para tratar de ordenar lo que estaba ocurriendo de manera interna, y esa prórroga se corrió para fines de octubre del año 2019, es decir, el último día del mes de octubre, que es 31 de octubre, Reino Unido tiene que dejar la Unión Europea, con o sin un acuerdo. Y eso es lo que estamos evaluando hoy en día. Hoy en día tenemos a Michel Barnier de la Unión Europea conversando con David Davis, que son ambos los negociadores del Brexit para poder tratar de llegar a un acuerdo. Durante todo este periodo no se ha logrado tener un acuerdo y lo más importante es lo que ha ocurrido por lo menos en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Porque Theresa May también dejó el gobierno luego de haber sufrido 4 rechazos de su proyecto de acuerdo del Brexit ante el Parlamento británico. Ella encontró que la mejor solución era que ella dejara el gobierno británico y que asumiera las personas que el partido consideraban que era correcto. Y en este caso vino a asumir Boris Johnson. Boris Johnson, que era el primer, perdón, no era el primer alcalde, sino que era el alcalde de Londres, después se convirtió en el secretario del Brexit, el negociador del Brexit. Antes de David Davis, que les acabo de mencionar, se encontraba Boris Johnson. Pero Boris Johnson dejó el cargo cuando consideró que el proyecto de acuerdo del Brexit que estaba negociando Theresa May con la Unión Europea se alejaba a lo que el pueblo británico había votado ese día en el referéndum. Y como él era muy pro-Brexit, prefirió dar un paso al costado al tener ciertas diferencias con ese proyecto de acuerdo. Hoy en día Boris Johnson es quien lidera el gobierno de Reino Unido y por supuesto también el tema del Brexit. Él ha sido bastante enfático en decir que Reino Unido va a dejar la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin un acuerdo. De hecho, ya ha tomado medidas para dejar la Unión Europea sin un acuerdo y también ha buscado presionar a la Unión Europea para que la Unión Europea nuevamente evalúe la salvaguardia irlandesa, que es lo que ha frenado este proyecto de acuerdo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les mostré recién un mapa de Reino Unido y el gran problema que existe se encuentra acá, en donde tenemos la frontera entre Irlanda del Norte, que es territorio de Reino Unido, y la frontera con la República Irlandesa, que es territorio de la Unión Europea. Este es todo el principal problema que existe y tiene que ver con que ahí hay una frontera que en este momento prácticamente no existe, dado que Reino Unido es parte de la Unión Europea, pero cuando deje de serlo va a existir. Y por lo mismo, y dada la cercanía que existe entre Irlanda del Norte y Escocia con la Unión Europea, es que ambas regiones, localidades, eran pro Unión Europea y son las que han votado en contra del proyecto de acuerdo de salida que presentó Theresa May, dado que consideran que no es favorable, al igual que tampoco lo han considerado favorable aquellos parlamentarios más ligados a la salida, es decir, más ligados al Brexit, que buscan mayor independencia. Bueno, lo último que hemos conocido en términos de noticias, por lo menos en las últimas horas, teníamos a Boris Johnson buscando renegociar el acuerdo. Es un llamado. Y a partir de lo mismo, Angela Merkel había buscado considerar, ayer entregó esa información, ella dijo que había considerado un posible acuerdo del Brexit durante los próximos 30 días. Ella considera que todavía se podría tener un acuerdo dentro de los próximos 30 días, que sería algo interesante. Hizo un gesto el día de ayer a ver si es que efectivamente estas negociaciones puedan satisfacer
las exigencias del nuevo primer ministro británico. Ella dijo que ella desea tener un acuerdo negociado y espera que esto ocurra dentro de los próximos 30 días, que tienen que escuchar al primer ministro británico. Ella mencionó que quizás podían lograr encontrar una solución sobre la futura relación en los próximos 30 días y por qué no quizás en este corto plazo y no en un plazo de 2 años. En el caso también de avanzar sería algo bastante interesante. Obviamente Boris Johnson también entregó su postura y su postura fue favorable ante estas declaraciones de Angela Merkel, pero hace un par de minutos atrás conocimos la respuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y él rechazó hoy día la demanda del nuevo primer ministro británico Boris Johnson para renegociar el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Él dijo que no va a haber una renegociación, el acuerdo es el acuerdo que está, pero sí aceptó la idea que fue sugerida por la canciller alemana Angela Merkel el día de ayer, de dar un plazo de 30 días para escuchar las alternativas que Boris Johnson y Reino Unido tienen y que quieren proponer a la llamada salvaguardia irlandesa, que es el problema que está deteniendo todo esto. La idea, y al parecer la idea que tiene el Reino Unido es que estas alternativas o este mecanismo estaría permitiendo mantener abierta, tras el Brexit, la frontera entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que es miembro de la Unión Europea. No quieren poner una frontera dura, sino que quieren una frontera libre y según Reino Unido, ellos ya encontraron una alternativa para poder realizarlo y por lo mismo quieren presentársela a la Unión Europea. Y Emmanuel Macron dijo que no iba a cambiar el acuerdo, pero por lo menos ahora abrió la puerta a que se pueda conversar acerca de eso y ver si quizás hay algún tipo de cambio, aunque él fue bastante enfático en decir que no van a encontrar un nuevo acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea en 30 días que sea muy distinto al que ya existe. Y también insistió en que la salvaguardia irlandesa es una garantía indispensable para preservar la estabilidad de Irlanda y la integridad del mercado único. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Por otro lado, Reino Unido sugirió la posibilidad de establecer controles aduaneros entre las dos Irlandas con nueva tecnología que les permitiría tener un mayor control sin tener que poner o imponer una frontera física. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Estas son conversaciones que se van a estar llevando a cabo dentro de los próximos días y de todas maneras él volvió a recalcar que si es que no se llega a ningún tipo de acuerdo, sí tienen que dejar la Unión Europea el 31 de octubre, haya o no haya un acuerdo. Así que eso es lo que tenemos en términos cronológicos, la línea del tiempo del Brexit, lo que hemos ido conociendo y lo que se viene de ahora en adelante. La fecha de salida ya dejó de ser el 29 de marzo, que era lo que estábamos evaluando a principios de este año 2019, y ahora pasó a ser el día 31 de octubre de este año. Nos queda prácticamente 2 meses y un par de días más. Ahora, ¿por qué el Brexit es tan importante? ¿Por qué el Brexit? ¿Por qué todo el mundo está hablando del Brexit? ¿Por qué el Brexit sale en los principales portales de noticias? ¿Por qué vemos titulares de Boris Johnson, de Theresa May, de Angela Merkel, de Macron y todos hablan del Brexit? ¿Por qué es tan importante? Porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un evento sin precedentes y podría marcar la pauta para que otros países que están descontentos con formar parte de la Unión Europea también quieran dejar la Unión Europea. Por eso, la Unión Europea le ha hecho el camino de salida difícil a Reino Unido, porque no quiere que haya un contagio con otros países. Son 46 años de integración económica que existe y que va a llegar a su fin el 31 de octubre, y dado que todavía no se ha logrado un acuerdo de salida, podría claramente traer serias consecuencias para Reino Unido y para la Unión Europea y por supuesto para el resto del mundo. ¿Por qué? Y aquí les voy a explicar dónde podría verse más afectado. Por un lado tenemos el tema de las exportaciones. ¿Ya? Gran parte de las exportaciones de Reino Unido se van a países europeos y claramente con un Brexit sin un acuerdo de salida, las tarifas comerciales podrían verse impactadas de manera negativa. O sea, claramente estaríamos frente a la posibilidad de tener cambios en
la forma en la cual se está generando el intercambio. Por lo general, si uno ve gráficas entre las exportaciones, gran parte de las exportaciones de Reino Unido se van hacia, por ejemplo, Holanda, se van hacia Alemania, son los principales países a los cuales exporta Reino Unido. ¿Y eso por qué es importante? Porque claramente, si es que hay cambios en las tarifas comerciales, en donde se les impongan tarifas comerciales más altas para la exportación, Alemania probablemente deje de demandar tanto, al igual que Holanda, porque les va a salir más caro y prefieren quizás demandarlo de otro país, de otra economía. Entonces ahí habría un pequeño cambio. Tenemos también información respecto a la dependencia de Reino Unido de la Unión Europea en relación a las importaciones. ¿Por qué? Porque alrededor del 79% de la comida o de los alimentos que se importan hacia Reino Unido provienen desde la Unión Europea, dentro de los cuales hay bebestibles, hay carnes, pescados, frutas, vegetales, cereales. Claramente hay una muy fuerte dependencia tanto de exportación como importación. Ahora, también hay otro factor y que tiene que ver con el turismo. Los residentes de Reino Unido, según la gráfica que tenemos acá, prefieren viajar principalmente a países dentro de la Unión Europea. Esta es la proporción que estamos viendo. Prácticamente estamos viendo una proporción de 80 a 2. 80% se va a países dentro de la Unión Europea y un 20% se va a países fuera de la Unión Europea. Y ustedes quizás dicen, bueno, ¿y eso en qué influye? Bueno, al ser parte de la Unión Europea, Reino Unido, a los británicos se les era más fácil traspasar las fronteras porque no necesitaban visa, no necesitaban un pasaporte especial, no necesitaban absolutamente nada, sino que con la misma documentación tomaban un tren, viajaban 1 hora, 2 horas y llegaban a territorio europeo. Y desde ahí podían viajar a otros países dentro de Europa, entonces era bastante accesible, rápido y fácil. Ahora, una vez que Reino Unido deje la Unión Europea, se van a empezar a exigir nuevos controles aduaneros. Por ejemplo, les van a empezar a exigir visa si es que se desea permanecer en la Unión Europea por más de 90 días, o si es que se desea trabajar o estudiar, se va a requerir una visa especial. Claramente, todas aquellas personas que estaban acostumbradas a visitar la Unión Europea se van a ver afectadas de manera negativa, y eso obviamente va a impactar ¿a quién? A la Unión Europea, porque la Unión Europea podría dejar de recibir esa cantidad de turismo proveniente desde Reino Unido, lo que claramente podría afectar el ritmo de la industria del turismo en la Unión Europea. Por otro lado, también tenemos medicina. 3/4 de las medicinas y otros productos clínicos provienen desde la Unión Europea. Y en este gráfico, que ustedes pueden ver aquí a la derecha, se van a dar cuenta cómo ha ido subiendo la cantidad de medicina para no quedarse cortos, porque se espera que podría haber una escasez de medicina a futuro porque la mayor cantidad de la medicina proviene de la Unión Europea. Y si van a haber algunas barreras de entrada para estos medicamentos, esas 3/4 se van a ver afectadas. Y por lo mismo, el gobierno ya anunció un gasto de 434 millones de libras esterlinas para asegurar que haya suficiente medicina y otros productos clínicos que provienen desde la Unión Europea para que estén disponibles a futuro, solamente para poder tenerlos guardados una vez que ocurra el Brexit y de esa manera no quedarse cortos de medicinas y estos otros productos clínicos. Por otro lado, tenemos las importaciones, que era lo que yo mencionaba recién. Las importaciones que provienen desde la Unión Europea podrían volverse más caras. ¿Por qué? Porque antes, o en este momento en realidad, hay un libre comercio, porque todavía Reino Unido es parte de la Unión Europea, pero después del 31 de octubre, Reino Unido ya no va a ser parte de la Unión Europea, y a raíz de lo mismo, ese libre comercio va a llegar a su fin. Eso significa que podríamos tener
alzas en las tarifas comerciales, por ende ahora se va a hacer más caro importar algo que provenga desde Alemania, por ejemplo, Holanda, Francia, que son tres países, perdón, que de los 5 principales países de los cuales importa productos Reino Unido, 3 son europeos. Si miramos la lista total de los 10 países, solamente 2 no son europeos, o sea, están altamente apalancados en Europa. Y eso obviamente es así porque, claro, tenían una relación de 46 años, creo que fue lo que mencioné recién, que les permitió tener esa estructura, pero a partir del 31 de octubre ya no la van a tener. Y eso haría que se impongan tarifas comerciales, lo que haga más cara las importaciones, y por otro lado, por toda la incertidumbre que se genera también una depreciación en la libra esterlina, lo que hace que valga menos y tengan menor poder de compra. Así que eso también es algo interesante. Y es algo que tenemos que, de todas maneras, tener presente al estar evaluando qué es lo que podría ocurrir a futuro con esta economía. Por último, otro de los factores importantes que podría afectar el Brexit es el sector inmobiliario. El precio de las casas en Reino Unido podría haberse impactado de manera significativa. Ya hay estudios que proyectan que los precios de las casas podrían caer hasta un 30% si es que se da un Brexit sin un acuerdo. Ya hemos tenido declaraciones de Mark Carney, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, tratando de entregar todas las alertas posibles respecto a qué es lo que podría ocurrir si se da un Brexit sin un acuerdo, para que hayan medidas que se adopten por parte del gobierno de manera de tratar de evitar este Brexit sin un acuerdo que para Mark Carney sería un evento de mercado que podría generar gran desestabilización y la próxima recesión en Reino Unido. Así que eso es algo interesante. Ahora, todos estos son los sectores que podrían verse impactados negativamente por el tema del Brexit. En un principio, cuando se estaba evaluando el Brexit en sí, se decía que iba a aumentar el desempleo, se decía que a raíz de la incertidumbre la economía iba a dejar de crecer, se decía también que íbamos a tener, por ejemplo, alzas en la inflación, dado que la libra esterlina por la alta incertidumbre podía tener fuertes caídas. Y la gran pregunta es saber si es que eso efectivamente se ha llevado a cabo o no. Para eso vamos a revisar 3 gráficos que son claves para cualquier economía, que son indicadores económicos, y en este caso son indicadores económicos para Reino Unido, que tienen relación al crecimiento, al desempleo y a la inflación. En cada uno de los gráficos yo marqué la zona en la cual tuvimos, la votación del Brexit. Acá, acá y acá, ¿cierto? Si se fijan, y partiendo con el crecimiento ya venía a la baja previo al Brexit. ¿Por qué? Porque antes de que se llevara a cabo el Brexit había especulación respecto a un referéndum que se iba a realizar en donde podríamos determinar si es que Reino Unido continúa siendo o no parte de la Unión Europea. Recuerden que en el 2013 David Cameron anunció que iba a realizar este referéndum. Antes de eso, en el año 2014, las cifras de crecimiento solamente mostraban curvas alcistas, en donde Reino Unido venía creciendo a un ritmo bastante acelerado, incluso más acelerado que Estados Unidos. Y cuando estábamos en el año 2014, la especulación que se daba dentro del mercado respecto a quién iba a cambiar la tasa de interés o quién iba a ser el primero en que iba a subir la tasa de interés después de la gran crisis financiera que estalló en el año 2008, Reino Unido era el principal país que todos los inversionistas y los traders estaban mirando como el primer país que iba a subir la tasa de interés, antes que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las cifras de crecimiento eran buenas, el desempleo había empezado a caer, los niveles de inflación se estaban acercando al objetivo del Banco de Inglaterra, que era en torno al 2%, todo estaba alineado para que eso ocurriese. Pero el tema del referéndum del Brexit fue lo que generó finalmente mayor incertidumbre dentro de los mercados, frenó el crecimiento, detuvo un poco las caídas dentro de la tasa de desempleo y mantuvo a la inflación
relativamente baja. Así que eso rápidamente llevó a que Reino Unido fuera descartado y por lo mismo, dada toda esa especulación, vimos cómo también fue impactando directamente en las cifras y cuando tuvimos el Brexit, el crecimiento pasó de un 2 a un 1,7% en términos anuales y hoy en día tenemos una cifra de crecimiento que se está acercando al 1%. Ya habíamos tenido cifras menores, claramente preocupan porque claramente el ritmo de crecimiento dentro del Reino Unido es mucho más lento de lo que se tenía antes. Ahora, aquí no solo afecta el tema del Brexit, sino que también afecta el tema de la guerra comercial, que ha afectado no solamente a China, a Estados Unidos, sino que también a otras economías del mundo, como lo son la zona euro. Había otra hipótesis que iba a ocurrir o que se estaba dando al momento de evaluar el tema del Brexit, que cuando ocurriera el Brexit, el desempleo en Reino Unido iba a aumentar. Cuando se votó el referéndum, la tasa de desempleo estaba en torno al 5% y lo único que ha hecho la tasa de desempleo hasta el día de hoy es caer, 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 incluso por debajo de la barrera del 4%. Ahora, lo interesante es esta pequeña curva alcista. Aquí pondré un poquito de atención, porque nos estamos acercando al Brexit y hay que ver si es que esto comienza una nueva tendencia o se mantiene en el rango de 4,5 a 3,5. Si está entre 4,5 y 3,5, estamos hablando prácticamente de pleno empleo, por ende no habría ningún problema en el sector del empleo en Reino Unido, lo que sería algo bastante favorable porque quiere decir que gran parte de la población estaría empleada y recibiendo un salario, lo que permitiría mantener los flujos de gasto más o menos estables. Y eso obviamente ayuda al crecimiento a mantenerlo también más o menos estable. Ahora, otra historia es la de la inflación. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos el referéndum del Brexit, fue tan fuerte la caída y la depreciación de la libra esterlina frente a sus contrapartes, y dado que Reino Unido importa gran parte de sus servicios y sus bienes con una libra esterlina más débil, los precios de las importaciones se volvieron más altos. Entonces, si el pan, perdón, no el pan, pero por ejemplo, un bebestible como una botella de vino, que es el 43% de las importaciones que se tienen desde la Unión Europea hacia Reino Unido. Por ejemplo, comprar una botella de vino costaba antes 10 libras. Bueno, dado que la libra esterlina tuvo una fuerte depreciación, esa misma botella de vino ya no cuesta 10 libras, sino que ahora cuesta 15. Y después al mes siguiente, dado que la libra siguió depreciándose, cuesta 20. Y así es como vimos crecer la inflación hacia el 3%. Ha tenido correcciones que nos han dejado incluso por debajo del 2% y ahora mismo cotiza en torno a la tasa objetivo del Banco de Inglaterra, que es un 2%. Aquí hay algo importante que destacar. A pesar de tener inflación en torno al 3%, el Banco de Inglaterra no hizo absolutamente nada. No subió la tasa de interés, como la teoría dice que un banco central debe hacerlo para controlar la inflación, y eso tiene que ver directamente con la presión que podría haberle puesto el Banco de Inglaterra a la economía de Reino Unido. ¿Por qué? Porque si ya hay una presión a nivel emocional por no saber qué es lo que va a pasar con Reino Unido a futuro, una vez que deje la Unión Europea, empezar a subir las tasas de interés en momentos de incertidumbre tampoco ayudan. Y por lo mismo, el Banco de Inglaterra decidió permanecer sin ningún tipo de cambio a la espera de lo que pueda estar ocurriendo con el Brexit para así poder manejar la política monetaria de una manera más ordenada después de eso. Así que hasta el momento, en términos de datos, lo único que asusta un poquito podría ser esta tasa de desempleo, que vuelvo a repetir, mientras se mantenga entre 4,5 y 3,5 no hay grandes problemas. El crecimiento, si bien está bajo, también está bajo en otras economías y tiene que ver también con la guerra comercial. Y por otro lado, la inflación tuvo un respiro después de haber llegado al 3%, ahora está en torno al objetivo del Banco de Inglaterra, así que no hay grandes sorpresas en este momento. Hay que seguir monitoreando de todas maneras
estos tres indicadores económicos, sobre todo cuando nos estemos aproximando al 31 de octubre y sobre todo después del Brexit, donde podríamos tener un impacto mayor en la economía a nivel local. Mirando un poco ahora la libra frente al dólar. Esta es la depreciación que yo les mencionaba, que se generó en el momento del Brexit. Se tuvo una caída mensual después del referéndum del Brexit de un 8,14% en el par libra-dólar y en total, que son 1, 2, 3, 4, 5 meses después del referéndum, se tuvo una caída total de un 21,4% de la libra frente al dólar. Es decir, la libra esterlina en 5 meses perdió un 21,4% del valor que tenía frente al dólar. Claramente eso impacta en los precios de las importaciones. Claramente hay una paridad en donde si antes cada libra esterlina me costaba 1,7 dólares, ahora me cuesta 1,22 dólares. Claramente es mucho más barata la libra esterlina ahora que antes. Si yo soy extranjera y que quiere viajar al Reino Unido, este precio me conviene mucho más que el precio de los 1,7, pero si yo soy de Reino Unido y quiero viajar al extranjero, dado que mi divisa ha perdido valor, ahora para mí todo va a ser más caro. ¿Se entiende? Mucho ojo con esto. Cuando el precio cayó en el año, a principios de este año y se alcanzó, perdón, no a principios del 2019, a principios de... Ese mínimo de ahí no es del 2019, por si acaso, disculpen. Ese mínimo es del 2017, 16, mínimo del 2016, porque esta caída acá fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2016. El precio alcanzó un mínimo de 1,18. ¿Ese mínimo ha sido el mínimo histórico? La respuesta es no. El mínimo histórico que tiene el par libra-dólar está en 1,07, que se alcanzó el 25 de febrero del año 1985. ¿Y por qué lo tengo dentro del gráfico? Porque si llegásemos a tener mayor inestabilidad a nivel local, la libra esterlina podría seguir perdiendo valor y sin ningún problema podría llegar al nivel de los 1,18, que fue el mínimo de noviembre del 2016, y desde ahí evaluar el quiebre hacia el mínimo histórico. No está muy lejos de ese nivel. No está muy lejos de ese nivel y es algo que podría ocurrir. Y si se fijan, la línea de tendencia bajista es muy fuerte. Tuvimos una pequeña zona de congestión a través de un triángulo ascendente en donde se tuvo 1, 2, 3 toques en la parte superior que no se logró quebrar y finalmente terminó quebrando la parte inferior. Y ahora, si miramos el gráfico, tenemos un piso clarísimo, una línea de tendencia bajista y la gran pregunta es la siguiente: ¿el precio quebrará para ir a buscar el próximo nivel o definitivamente le pone fin a la línea de tendencia bajista mensual para ir a buscar los 1,40 y luego de eso los 1,50 que tienen relación a este nivel de soporte y desde ahí incluso los 1,70 que podría ser el próximo nivel interesante? Eso en gráficos mensuales. Eso en términos de panorama general. Si vamos al gráfico diario para verlo de inmediato, se van a dar cuenta que, vamos a ir acá a un gráfico diario, la libra dólar estaba con movimientos bajistas hace un par de días atrás y estaba cotizando entre los 1,22 y los 1,20. Entre los 1,20 y los 1,22, logró salir de esa zona y moverse hacia el alza hoy día. ¿Por qué? Porque hay expectativas respecto a lo que pueda estar ocurriendo dentro de estos próximos días, dado que Merkel está considerando un posible acuerdo sobre el Brexit en los próximos 30 días y van a escuchar lo que quiere decir Boris Johnson respecto a la salvaguardia irlandesa y cómo podría él salvarlos en realidad a todos, no solamente a ellos, sino que a la Unión Europea de un Brexit desordenado. Eso trae optimismo dentro del mercado
y es lo que nos está generando también este movimiento hacia el alza por parte de la paridad libra frente al dólar. El próximo nivel de resistencia viene a partir de un nivel psicológico, que es la zona de los 1.23. Eso lo vamos a tener que estar evaluando ya para los próximos días. Y en términos de niveles técnicos, si trazamos un retroceso de Fibonacci del último movimiento bajista importante, el próximo nivel de... oh, se me fue aquí la plataforma, pero el próximo nivel de resistencia estaría en 1.23,38, que es el 23.6% del Fibonacci, acá arribita. Ese sería el próximo nivel a partir del Fibonacci que se trazó. ¿Qué ha pasado con el euro frente a la libra esterlina? Vamos a buscar acá. Euro-libra. El par euro frente a la libra esterlina, dado que hay mayor apreciación de la libra por estas declaraciones de Merkel, por estas declaraciones de Macron, por la posibilidad de llegar a un acuerdo dentro de los próximos 30 días, la libra se ha estado apreciando frente al euro. Por eso la paridad está cayendo hoy día y está quebrando el nivel de soporte que teníamos en los 91.00. El próximo nivel de soporte lo tenemos en base al nivel psicológico en los 90 y en base a un Fibonacci. Nuestro próximo nivel de soporte está exactamente en esa zona. Exactamente en esa zona porque tenemos ahí mismo un 38.2% del Fibonacci. Por ende, el nivel de soporte más importante para el par euro frente a la libra esterlina estaría en los 90.00. Para la libra frente al yen, y ya con eso termino la revisión de la paridad, las paridades relacionadas a la libra. La libra frente al yen. La libra frente al yen hoy día está ganando terreno. Logró quebrar los 1.30 hacia arriba, lo que es interesante. 1.30 hacia arriba, está por acá. La gran pregunta es si hoy día va a lograr cerrar sobre esa zona o retrocede para ir a buscar nuevamente los mínimos del día de hoy, y eso se encuentra en los 1.28,76. Obviamente la libra también está ganando terreno frente al yen japonés, dado lo que les acabo de mencionar, pero el avance es más lento porque el yen japonés es instrumento de refugio. Mucha gente se refugia en el yen japonés y eso hace que la apreciación que pueda tener frente a otras divisas tiende a ser más fuerte, y por lo mismo la libra, si bien hoy día está apreciándose frente al yen, el movimiento hacia el alza no es tan brusco como el movimiento hacia el alza que vimos en la libra frente al dólar. Para los próximos días, en términos de fundamentales, ¿qué es lo que tenemos que estar monitoreando? Por un lado tenemos la cumbre del G7 durante el fin de semana. Eso, si bien no va a hablar del Brexit, probablemente sí salga a la luz y sí se comience a evaluar un poquito más a fondo el impacto que podría tener. Para la próxima semana, en términos de fundamentales de alto impacto, para Reino Unido en específico, vamos a estar conociendo solamente noticias de bajo impacto. ¿Por qué? Porque el día lunes tenemos un feriado en Reino Unido que es festivo de verano. Luego de eso vamos a conocer algunos datos para Estados Unidos, pero para Reino Unido va a estar bastante tranquila la próxima semana. No hay fundamentales que podamos decir que podrían generar un alza de volatilidad brusca, pero ya para la primera semana de septiembre, ahí sí ya empezamos a tener algo un poco más interesante. Vamos a conocer los PMI de manufactura para Reino Unido, donde estamos en este momento frente a una contracción económica, y eso no es positivo, claramente no. Vamos a conocer también el índice de ventas al por menor. Vamos a conocer los PMI del sector de la construcción y los PMI de servicios. Luego ya el día viernes 6 de septiembre, un nuevo dato de índice Halifax de los precios de la vivienda. Mucho ojo con eso. Recuerden que dentro de los temas que mencioné hoy día que podrían estar impactando a la economía de Reino Unido es el sector inmobiliario. Fíjense, el color verde es el color de las viviendas en
el cambio porcentual de los precios de las casas en Reino Unido y estuvo bastante bajo a principios del 2019 y finales de 2018, ha tenido un leve repunte, pero se espera que haya una caída en los precios de un 30% siempre y cuando se dé un Brexit sin un acuerdo. Así que mucho ojo que ese día, viernes 6 de septiembre, vamos a conocer ese dato en sí. Así que bueno, espero que el seminario les haya servido para entender un poquito más acerca del Brexit, un poco acerca del impacto que ha tenido dentro de los mercados. Los dejo invitados a que puedan visitar la página de educacionytrading.com. Estamos subiendo varios artículos durante el día que hablan respecto a los últimos movimientos del mercado, también algunos seminarios educativos de seguimiento de mercados para que la puedan visitar. Y también los dejo invitados a que puedan seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram, a través de las cuentas de educación y trading. Y ya espero verlos durante los próximos días en un nuevo seminario de educación o de seguimiento de mercados. Los invito también a revisar nuestra página para conocer la colaboración que tenemos con el broker IG, uno de los brokers más grandes del mundo, con 45 años de experiencia y con mucha información de mercado disponible para los traders. Así que bueno, que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.